Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 11 de marzo. Ayer hubo una buena noticia en la Asamblea Legislativa porque se aprobó finalmente, y dicen que es el último país que estamos aprobando, una ley de derechos y deberes del paciente y de prestadores de servicios de salud. Esto significa básicamente que es a través de esta ley la búsqueda de lo que se llama una atención digna, adecuada, oportuna, así también como de trato igualitario. Usted dirá, qué maravilla. Vamos a ver, digamos, qué tan maravilla puede ser esta ley que cambie una situación ya casi cultural en nuestro país, donde permanentemente estamos viendo maltratos, sobre todo en los servicios públicos, hacia los pacientes. Voy a presentar inmediatamente a tres miembros de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa que participaron, por supuesto, en la elaboración de esta ley. Primero, el doctor Orlando Cabrera Candray, quien es, aparte de diputado de Arena, es el presidente de la comisión. Buenas noches, y feliz cumpleaños. Bueno, gracias. De cumpleaños. Muchas gracias, diputado. Bueno, gracias por la invitación, Nacho. También está con nosotros Juan Carlos Mendoza, diputado del Partido Gana. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, un gusto. Juan Carlos, si no es médico, dice que está por el lado de los pacientes. Estamos representando a los pacientes. Me parece muy bien. Y también el doctor Guillermo Matamén, diputado del partido FMLN. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Diputado. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo salvadoreño y a los colegas que nos acompañan. Trataremos de entender los alcances de esta ley, pero también a ver si nos ayudan a aclarar algunas dudas que, por supuesto, siempre se tienen cuando existe un nuevo decreto legislativo. También vamos a hablar, a ver si alcanzamos el tema, de otros temas inherentes a la salud y preocupantes en este momento en el país. Saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Doctor Orlando Candray, Orlando Cabrera, ese es un oftalmólogo, ¿no? Todos mis primos son Es que hay oftalmólogos. varios que son, Hay varios que... ¿sí? Sí, son los oftalmólogos. Ya. son los dueños de la oftalmología. No, sí, bueno, son reconocidos, digamos. Sí. Ya, Y habemos una rama que somos cardiólogos. ya, usted es Cabrera. Cabrera Candray. Ya. Doctor, obviamente es una ley importante. Me decían ustedes que hemos sido el último país en aprobar esta ley. ¿Qué se busca? ¿Realmente podemos llegar a un estadio donde en El Salvador los pacientes, especialmente los pacientes del sector público, los que van al sector público, porque los privados son mejor tratados, pero los públicos se han tratado con dignidad, en forma adecuada, oportuna? Mire, el objeto de esta ley es regular y controlar las actividades de los deberes y los derechos de los pacientes, pero también de los proveedores de los servicios de salud, en un ámbito que abarca lo privado y lo público. El Salvador es uno de los países que estaba quedando atrás, por no decir que el último país que no tenía una ley que tenga que ver con estos deberes y derechos en ese binomio. A mi juicio, lo más importante de esta ley es que pone en el centro de todas las actividades de salud ese binomio, médico-paciente, llámese médico, el odontólogo, el psicólogo, cualquier profesional de la salud que tiene que ver con el paciente, en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito público nosotros conocemos desde hace mucho tiempo que vienen una serie de quejas en ambas direcciones. Pacientes que se quejan de los que les dan sus consultas, sus tratamientos, como médicos, odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales que también se quejan de cómo los pacientes los maltratan a ellos. Entonces, esto ha venido siendo una constante y había que buscarle una solución. Aquí hay proyectos que, si no me falla la memoria, tenían 19 años de estar ahí esperando que se discutiera esto. Nosotros hemos pasado 40 semanas discutiendo esta ley, ha salido consensuada de las fuerzas políticas ahí representadas y lo más importante, Nacho, consensuado con fuertes actores de la política nacional en el sector gremial, Colegio Médico, Instituto Nacional del Seguro Social, Bienestar Magisterial, el ISRI,
en fin, Médicos por un Salario Digno, en fin, han participado una gama de profesionales y también de pacientes para intentar legitimar lo que aquí ha salido. Inclusive al final tuvimos un foro de discusión amplio donde todo el mundo, antes de entrarle al dictamen, quisimos discutirlo con la gente. Uh-huh. Voy a seguir con los médicos, Juan Carlos, esperemos un poquito. Doctor Mata, bueno, usted fue un hombre reconocido defensor de los médicos o del sector salud del país. ¿Esta ley cae bien en ese sector que usted, digamos, ha representado en algún momento? Bueno, Nacho, aquí no se trata de quedar bien con nadie, más que con el pueblo salvadoreño, con los enfermos. Y aquí lo que pasa es que tenemos, esta ley no es, o sea, nosotros somos diputados, somos representantes del pueblo, no somos representantes de un gremio, para eso están los colegios de profesionales. Claro, nosotros en toda ley tenemos que tener un equilibrio entre las partes, pero aquí simplemente se trata de que hay dos partes. Por un lado están los prestadores, y los prestadores son instituciones públicas o privadas, individuos que pueden ser independientes, médicos por ejemplo que trabajan en su oficina, o pueden ser dependientes, tanto de la parte pública como la privada. Y en tercer lugar está como prestadores de servicios de salud, el equipo de salud, y aquí nosotros hemos tenido mucho cuidado porque en el equipo de salud hay profesionales y no profesionales. El doctor Candray y Juan Carlos Mendoza son testigos del gran esfuerzo que hemos hecho, porque un sistema de salud no solamente está integrado por médicos, enfermeras y técnicos. Aquí están, por ejemplo, porteros que generalmente son miembros de seguridades privadas. Aquí hay auxiliares que llevan en camillas a los pacientes. Aquí hay jefes de mantenimiento, hay personal que trabaja en lavandería, y todos ellos hemos tenido el cuidado de que formen parte del equipo de salud dentro de la ley. No se trata únicamente de médicos, porque seríamos nosotros demasiado atomistas si hablamos de que únicamente los médicos y las enfermeras tienen que ver con la calidad y con el trato igualitario que deben de recibir los pacientes en los centros hospitalarios. Entonces acá nosotros hemos tratado de guardar un equilibrio entre las partes, tanto derechos como deberes, entre los prestadores y lo que hemos denominado usuarios en la ley. ¿Quiénes son los usuarios? El paciente, en primer lugar, está la familia del paciente, las visitas, y está también, puede ser un representante legal. Entonces, esto da una gama en la cual nosotros tenemos que atender a todos los que participan cuando se están generando acciones de salud. Claro. Ahora, como decía el doctor Candray, esta ley, la primera iniciativa fue en el año 2003, por cierto, Armando Flores, cuando trabajaba en el Centro de Defensa del Consumidor No Gubernamental, pidió que le apoyáramos, y el FMLN le dio iniciativa de ley en el año 2003. Posteriormente la retomamos en la legislatura 2012-2015, desafortunadamente el presidente de ese entonces la engavetó, y ahora yo quiero públicamente también agradecer al doctor Cabrera, porque él ha sido anuente en que trabajemos esta ley, convencido en que es vital para el desarrollo de las acciones de salud en nuestro país. Entonces, se trata en primer lugar de garantizar una buena calidad de atención a los pacientes, no quedar bien con nadie que trabaje en los equipos de salud, y por otro lado respetar los derechos y deberes que tienen los prestadores de servicios de salud en la forma en que yo te lo he comentado, que son prestadores institucionales, personales, equipos de salud. Sí, sí. Por ejemplo, Nacho, rápidamente, nosotros tuvimos que trabajar mucho para poder incorporar en la ley a la vigilancia privada, porque ellos no son empleados de los hospitales, sino que ellos pertenecen a una empresa, y generalmente el maltrato comienza precisamente desde la puerta. Entonces, ahora hemos regulado en el sentido de que en los contratos hay una cláusula donde ellos se comprometen a que tienen que cumplir con la ley de derechos y deberes de los pacientes, y eso ya permite que las instituciones puedan tener acceso a las infracciones y sobre todo a la oficina tramitadora de denuncia. Entonces, los médicos deberían de estar contentos. ¿Por qué? Porque les estamos resguardando sus deberes y sus derechos. Un médico que trabaja honestamente y éticamente no tiene por qué tenerle miedo a la ley. Ahora, un médico que trabaja en un hospital público y se sale y se va a lo privado en horas laborales, pues sí va a tener problemas. O un médico que trate mal a las personas o que no llegue a operar a la hora que le ha tocado, pues los pacientes van a tener todo el derecho de poner, ir a la oficina. Estamos tratando de poner orden en un ámbito que no ha sido muy ordenado, y no ha sido nada de justo, y no ha sido nada de digno para los pacientes especialmente. Juan Carlos, ¿cuáles son los derechos
que tiene a partir de esta ley los pacientes en El Salvador? Bueno, el paciente principalmente, el derecho primordial es derecho a ser tratado dignamente. Realmente sabemos de que los pacientes llegan a veces en condiciones difíciles de salud y encima de eso durante años pues han venido sufriendo algún maltrato, si lo queremos ver de esa manera. Ya lo decía el doctor Mata, muchas veces desde el ingreso a los hospitales o algún establecimiento de salud. Y esa es una de las primordiales situaciones que se ven en la ley. De igual manera, que tengan su medicamento a tiempo, que sea eficiente la atención que se les va a dar, que no los tengan ahí por horas. Hemos visto casos y hasta en estos últimos momentos hemos estado viendo la ley y hemos estado viendo que esos casos se están dando. Ojalá que esta ley pueda llevarse a cabo y que se pueda aplicar. Eso es lo más importante. Y para eso necesitamos que las autoridades competentes, que es el Ministerio de Salud, pues se los dé a conocer a todo el personal de salud que labora en todos los centros hospitales, en cualquier establecimiento de salud. Ok. Voy a ir a un corte. Sin duda me llamó la atención lo que dijiste, Juan Carlos, eso de tener su medicamento a tiempo, porque cuando uno habla, si vamos a incluir medicamentos, y si realmente asumimos lo que es la palabra atención digna, adecuada, para mí adecuada significa en lugar adecuado, equipamiento adecuado, profesionales adecuados, medicina adecuada, todo eso, oportuna y igualitaria, obviamente, si esos son los principios de la ley, obviamente, y si esta ley se cumpliera, estaríamos pasando de una situación muy negativa a una situación muy positiva. ¿Cuánto cuesta eso? Todavía pienso, digamos, que a ver si se cumple tanta maravilla. Voy al corte y ya volvemos. El presidente Salvador Sánchez Serén informó al país que en base a las prioridades establecidas por el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, tomó la decisión de distribuir los primeros 11 millones de dólares recolectados a través del 5% a la telefonía para la contribución especial para la seguridad en las prioridades de prevención y fortalecimiento institucional, como lo establece el plan El Salvador Seguro. Se fortalecerán los planes de seguridad, se realizará un combate aún más efectivo a la criminalidad y se brindarán oportunidades de desarrollo técnico y laboral para la juventud. Bono a policías y custodios 3.6 millones. Para 100 nuevos fiscales 1.2 millones de dólares. Becas y emprendedurismo para jóvenes $1 millón. Construcción de Megatec en el municipio de Apopa $1 millón. Fortalecimiento logístico y operativo de la PNC, $2.3 millones. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. El reto, demostrar cuál es la mejor gasolina para tu motor. 3 marcas de gasolina, 3 sopladores iguales, una puerta de escape. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Al tercero, ni se le enciende. Y el segundo, pierde potencia. ¿El primero lo logrará? ¡Sí! ¡Sale con éxito! Demostrado, Alfa Petróleos es la mejor gasolina. Premium Plus de Alfa Petróleos. Dura más por su alto nivel de octanaje. Acepta tú también el reto. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos. Los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Y para eliminar los parásitos en menores de 12 años, Vermex Suspensión de Laboratorios López. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, yo creo que usted me ayude a enmarcar. Esto puede ser demasiado amplio. Yo dije antes, esto parece algo extremadamente maravilloso porque la palabra adecuado, derecho a recibir una salud adecuada,
obviamente es un Estado, digamos, principal de primera línea. Y no estoy seguro que nosotros podamos hacer eso. Entonces, vamos aclarando de qué se trata. Estamos hablando básicamente del trato o de todo. Porque si es todo, bueno, entonces tendríamos que mejorar la calidad de los hospitales, la infraestructura, el equipamiento, etcétera, ¿no? La capacitación de nuestro personal en general. Mire, estamos ¿Dónde hablando, está, digamos, la parte que cubre la ley y la que no cubre la ley? estamos hablando de todo, paso a paso. Nacho, el tema de los derechos de los pacientes, de lo que hemos revisado, por lo menos tiene 4.000 años. Desde el Código de Hammurabi para acá ya habían preocupaciones en qué era lo correcto para el paciente y qué era el correcto para el que atendía al paciente. Pasa por Hipócrates, pasa por Galeno y llega hasta nuestros días. Llegó a Latinoamérica, llegó a todos los países y ahora llega hasta nosotros esta discusión. Entonces, cuando se dice que una salud digna y adecuada, realmente ahí hay que ver los dos niveles, ¿va? El nivel de la praxis y el nivel filosófico de lo que se quiere decir. Ahora bien, los sistemas nacionales de salud y el sector salud de manera general, tanto privado como público, necesitan para funcionar dinero, recursos humanos, recursos tecnológicos, técnicos, científicos y actitudes gerenciales de buen nivel. En ese sentido, la aplicación de una ley de deberes y derechos del paciente y los proveedores de los servicios solo puede ser de una manera, ir paso a paso. Cuando nosotros damos esta ley, lo que estamos dando es un instrumento normativo para comenzar a cambiar la actitud, y no solo la actitud, sino que la infraestructura y todo lo que conlleva a dar servicios de salud. Ya el doctor Mata hablaba del tema donde más discutimos de una manera quizás vehemente, es donde más nos dimos cuenta que está el maltrato. Pues tenemos que saber a dónde es, cuando el paciente llega a los hospitales. Cuando alguien le dice, ¿y usted qué tiene? Usted no está enfermo, y es un seguridad. ¿Lo deja o no lo deja entrar? A veces no dejan entrar ni las ambulancias ni los camilleros. Pero eso no solo sucede en lo público, también sucede en lo privado. Y yo creo que una de las grandes ventajas de esta ley es que también entra a lo privado de una manera propositiva y constructiva para ir cambiando el sector salud público y privado en cuanto a eso. Porque de nada sirve tener grandes instalaciones científicas y tecnológicas si no hay ética en el atendimiento, si no hay moral en el atendimiento. De nada sirve mencionar lo que decía el doctor Maza, de profesionales que se van de un lugar para otro, pero lo que hay que evaluar es cómo hacemos entonces que estos buenos profesionales se mantengan más tiempo. Sin duda esto pasa por políticas salariales, por políticas asistenciales. ¿Cómo hacemos que los niveles funcionen? Porque usted hablaba, por ejemplo, del tema de medicamentos. La ley ya contempla que debe tener los medicamentos adecuados, de acuerdo al nivel, de acuerdo al sistema y de acuerdo a los protocolos que ahí se tienen. Porque siempre esto debe ser visto en la óptica de la lista oficial de medicamentos que puede haber, pero también tiene que verse de acuerdo a los niveles asistenciales. Es decir, si a alguien no se le da un Atacán, un Adalat en el primer nivel, no es que está faltando. Pero si en un segundo o tercer nivel no se le da a un paciente con hipertensión severa o descontrolada, sí es que está faltando. Entonces, esto hay que verlo a la luz de la política en salud y a la luz de la ciencia y la técnica en las decisiones médicas en salud. Pero obviamente hay un problema cultural, no sé si es cultural, no sé si es un problema o tiene que ver básicamente con el sector médico, ya sea médico, enfermera, asistente, que actúan, y lo hablamos fuera de cámara, básicamente en la parte pública, porque usted me decía, doctor Mata, ese mismo médico que atiende tan mal en el sector público va a su consultorio privado y atiende de maravilla. ¿Por qué se produce eso? Nacho, lo que pasa es de que, o sea, con esta ley nosotros no pretendemos arreglar todos los problemas que hay en el sistema pero lo de salud. fundamental es la actitud. Sí, pero aquí yo quisiera enfatizar en dos cosas. En primer lugar, con la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes, en primer lugar, estamos atendiendo a la dignidad del paciente como el centro del quehacer del sistema de salud. Y en segundo lugar, estamos apelando a la autonomía que tiene el paciente para tomar sus propias decisiones. Eso es básico y vital. Y por otro lado, alrededor del paciente, el pilar más fuerte del sistema de salud son los recursos humanos. Entonces aquí estamos poniendo como las reglas conductuales, como tú decías, tanto del lado de los
usuarios, que decía yo, son familiares, representante Ok, legal pero- y familia, y por otro lado, los deberes de los trabajadores de salud. Es que yo quiero enfatizar en algo, Nacho. yo quiero es aclarar. que el sistema de salud no solo es de médicos y enfermeras, porque Sí, yo de mucha gente. puedo ser un excelente médico y cuando estoy con el Sí, paciente pero- lo voy pero- a tratar bien, pero yo si quiero, ya doctor- viene pateado desde la calle, entonces por muy amable que sea Ya. yo, la gente ya Pero va. yo quiero ya va aclarar mal. lo que seguramente la gente está pensando en este momento cuando le ha sufrido una mala experiencia. Primero, un médico que lo recibe con cara enojado y la enfermera doblemente enojada. Porque no sé por qué Es que aquí, el Nacho, segundo tenemos- nivel es peor que el primero. aquí- siempre. aquí, Pero- Nacho, pero, aquí- después que no se da el tiempo de explicarle lo que tiene. Porque yo le digo, he tenido mucha gente, conocido mucha gente que va a una unidad médica o al Seguro Social y después uno le pregunta, ¿y qué tenía? No sé. No, pero por eso, ¿Por qué? Es que no me precisamente- dijo, no me dio tiempo y tampoco me dio tiempo de decir lo que yo sentía. Por eso, Nacho, pero Entonces, ¿por qué precisamente ese proceso? lo que me estás preguntando. Ustedes son médicos. Lo que me estás preguntando está en la ley. Aquí, un derecho del paciente y un No, pero deber yo del quiero prestador saber- es a informar. Yo quiero saber por qué se ha producido eso. Bueno, yo te voy a tratar Está de demasiado explicar. cargado el trabajo el médico, no ha habido una tuición sobre ellos, no operan... Aquí son varias etapas que no nos corresponden a nosotros directamente. En primer lugar, aquí está el tema de las universidades. Cuando nosotros estudiamos medicina nos enseñaron ética médica. Ahora entendería yo que no existe esa materia en las universidades. En segundo lugar, no se les ha enseñado a ejercer, sino que se les enseña anatomía, biología, clínica, no se les enseña a ejercer. Entonces, esa es una parte importante de la carrera de medicina, por supuesto. Ok. Cómo interrogar, cómo tratar, te han enseñado a ser misericordioso, te han enseñado a ser respetuoso con los pacientes. Eso indudablemente se ha perdido. ¿Por qué? Porque ahora el médico joven tiene en su cabeza que la carrera de medicina es para hacer dinero y está preparado para hacer dinero. Entonces, por eso ese maltrato que tú decías en los hospitales públicos. Aquí me pagan poquito, entonces yo no me voy a desgastar, sino que me voy a ir a mi oficina o me voy a ir a mi hospital privado, y eso es lo que está pasando. Entonces, las universidades juegan un papel importante en esta parte que estamos diciendo. Por otra parte... El doctor Candray decía que quizá habría que meter una materia de psiquiatría, digamos, en la carrera de medicina. Yo creo que sí, porque no cualquiera puede ser médico realmente. Podrá tener la competencia académica, pero tiene que tener otras facultades. Ok, Y ahora otras con esta competencias. ley, ¿qué puede hacer el paciente? ¿Reclamar? Nacho, yo solo te quería decir algo, porque tú estabas hablando de que lo adecuado. Ahora, nosotros lo que pretendemos, y de hecho así, cuando revisamos la legislación comparada en otros países, y bien lo decías tú, somos los últimos que no teníamos ley de derechos y deberes de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado la experiencia? Que en todos los países donde se dio esta ley y fiscalizaron adecuadamente la ley, en primer lugar, yo le quiero decir al pueblo salvadoreño, esta ley no depende tanto del Ministerio de Salud Pública, depende de ustedes, depende de los pacientes, porque los estamos empoderando de un tremendo poder, valga la redundancia, para ejercer sus derechos. Entonces, si el paciente se siente mal atendido, en primer lugar habrá una oficina local que le tiene que resolver en un plazo. Y si ahí no resuelven, entonces pasa a la oficina tramitadora de denuncias que está en la Junta de Vigilancia y el Consejo Superior Aclárame, de la ley Salud. establece que en cada unidad de salud En tiene cada que haber- en toda unidad de salud, en todo hospital, en todo lugar asistencial tiene que haber una oficina de denuncia. una Esa es la oficina de primera denuncia. instancia. A Sí. partir de La, parte la- ley- la oficina de denuncias es para solucionar rápidamente, para facilitar, para ser el educadora. paciente puede dejar por escrito una denuncia. Claro, tiene todo. Puede- No puede, sino que tiene el derecho. Tiene el derecho de dejar. Es derecho. A mi mamá no le dieron de comer. Ya. Cuando yo llegué al hospital, a mi pariente no lo cambiaron, estaba lleno de orines. Ya. A mi paciente no le facilitan tal o cual cosa. A mi paciente dicen que no le han explicado nada. Esos son los derechos de los cuales le está empoderando la ley. Entonces, obviamente, al final, Nacho, lo que va a mejorar es la gestión de todo el hospital. Pero eso va a depender de la gente, porque en la medida que la gente realmente entienda que es sujeto de derechos A ver. y ponga la denuncia, tiene que mejorar necesariamente Guillermo, el solo sistema. dime en pocas palabras porque te quiero un corte, pero conociendo sobre todo el paciente humilde, que no va a querer hacer eso. Porque ¿qué pasa si yo digo que me atendió mal y después viene el médico con cara larga y no me va a querer atender? O sea,
No, lo que pasa son es tantas que, las veces que uno Nacho, escucha esa historia. yo lo veo por el lado positivo, porque si nos ponemos, como decían ayer, ojalá que la ley no sea ley muerta, no, tiene que ser ley viva, pero depende del empoderamiento de la gente. Ahora, nuestro papel no ha terminado acá, porque con el doctor nos hemos comprometido y con Juan Carlos, nosotros nos vamos a encargar de difundir la ley, porque hay oficinas departamentales en todos los 14 departamentos del país y esta ley la vamos a hacer que la conozca hasta el último ciudadano, para que realmente se empodere de la misma. Voy al corte, tengo un montón de preguntas, pero quiero decirles que una pregunta creo que fundamental que tengo para el próximo bloque es cómo se eligen los directores de hospitales. Porque creo que ahí hay un problema, ¿ya? Si son realmente profesionales, capaces de administrar una empresa tan grande y tan compleja como un hospital, ¿no? Sobre todo los hospitales. O son, digamos, por amistad o compañerismo. Vamos al corte, ya volvemos. Una de las soluciones a los problemas de El Salvador es generar empleo digno para la juventud. Algunos empresarios ya están contribuyendo. Realmente ha sido muy satisfactoria la experiencia que hemos tenido con los jóvenes de Reddit. Tenemos la fortuna de haberle acercado diferentes oportunidades laborales a jóvenes. Únete a ellos, porque la juventud tiene el poder de cambiar el rumbo del país y tú puedes apoyarlos. Reddit, Red por el Empleo Juvenil Digno. Hay un gran mundo allá afuera. Entonces, ¿por qué los niños pasan sus días dentro de casa? Afuera es donde los niños se conectan, aprenden y crecen jugando. Y mientras se divierten, protégelos de los mosquitos con Off. Sal y disfruta con Off. ¿Sabías que con Mr. Músculo Pato Pastilla puedes mantener tu sanitario limpio en cada descarga? Lleva el pack por 2 con hasta un 30% de descuento. NCIS, Criminología Naval. Tobías, ¿qué sucede? Es un apagón, Gibbs. Hace algunos meses sacaron un cuerpo de la bahía. Se mantuvo en hielo para rastrear el ADN del hombre. Sí, ¿y? El cuerpo fue identificado como René Benoit. Toda su unidad está bajo investigación. ¿No te impresiona que él haya muerto? Resulta que la hora de muerte coincide con tu visita. Su registro telefónico dice que hablaron esa noche. ¿Creíste la historia de que mi padre aceptó el soborno? Esa no es una historia, es un hecho. Porque yo le pagué. No. Tú no estás buscando mi coartada. ¿Conoces el paradero y lo que hizo la directora cuando dejaste su residencia esa noche? Como director a cargo de NCIS, la libero de todas sus tareas. NCIS, Criminología Naval. Este lunes a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. En el concierto, en el partido, en las pupusas, en los abrazos, en el mercado, en la clase, en el café. Y en cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te acompañan siempre. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. A ver, Juan Carlos, hay varias cosas que la ley contempla y que es importante también. Porque sí me imagino, digamos, que ustedes tienen que lograr que en cada hospital haya una cartola donde se den los principales derechos de los pacientes, deberían estar ahí para que todo el mundo pueda conocerlo. Pero, por ejemplo, la ley establece, aparte de lo que dijimos antes, la atención adecuada, los consentimientos, ¿no? Como un derecho, ¿ya? O sea, el paciente tiene que dar su consentimiento antes de un tratamiento, una cirugía. En cirugía se hace, pero en tratamiento no. Y también
la reserva de la información de su estado de salud, la reserva, y la segunda opinión, que es una cosa que no conocía. A ver, Juan Carlos. Sí, bueno, se estableció en el proceso de ley que ese es un derecho indiscutible de los pacientes y que un paciente pues tiene ese derecho a pedir otra opinión de otro médico de su confianza o de otro especialista. También mantener las reservas o la confidencialidad. Pero por ejemplo, para una persona, y quiero irme a la parte, porque quienes somos privilegiados y tenemos mejores estudios, sabemos mejor hacer las cosas, pero la gente humilde no la sabe hacer. La gente pobre no sabe. Y tampoco va a poder pedir otra opinión de otro médico, pero puede dentro del mismo hospital decir, yo quiero que otro médico me vea del mismo hospital y saber qué opina él. Claro. Tiene el derecho, y esta ley se lo está dando ahora. Cuando hablábamos cuáles son los derechos, yo creo que son varios. El derecho a la atención inmediata y oportuna es un derecho para ellos. El derecho de trato o un trato igualitario, ¿verdad? Que no se trate de manera indiferente por el hecho de ser hombre o mujer o otras condiciones. De igual manera, el derecho a una atención calificada, el derecho a la información, porque usted lo hablaba hace un momento, Nacho, hay algunos pacientes que por más que supliquen no les han dicho ni qué tienen, y ellos están con la duda y no pueden darle respuestas incluso a su mismo familiar, y hoy esta ley a los médicos les obliga, o son el deber que tienen los médicos de hacerle ver a sus pacientes cuál es el problema que tiene, y si el paciente no está satisfecho puede pedir una segunda opinión. Estas son yo creo que esto es muy importante. Yo lo decía hace un momento, que el Ministerio de Salud lo lleve, lo transmita a sus médicos, pero también el gobierno tiene la obligación de darle a conocer a los pacientes. Hace un momento hacíamos ahí fuera de cámara la broma que los doctores aquí pues velan y están conscientes de los inconvenientes que en algunos médicos puedan sentir por esto, pero la ley está hecha bajo una visión y es salvaguardar, proteger a los pacientes, porque sabemos que son las personas por las cuales el Estado está obligado a darles salud y esa atención inmediata. Entonces yo creo que este proyecto de ley les viene a dar ese respaldo y esa garantía de que deben de gozar de esos privilegios. Pero también hay que ser claros, también los médicos no quedan a la expectativa de lo que alguna persona les quiera acreditar algo que no hayan hecho. Hay procedimientos para establecer la verdad. Es correcto. Entonces, yo creo que es una ley que se ha pensado no solo en proteger al paciente, sino que también el médico tiene un respaldo con la ley, y yo creo que eso es bueno. Aquí, yo creo que el fin fundamental de esta ley, Nacho, es la buena armonía entre paciente y médico. Que no se vea de menos al paciente, pero que tampoco el paciente pueda irrespetar el trabajo de un médico. Yo creo que la sana convivencia va plasmada en la ley, aunque no lo dice, pero se trata la manera, o se trató la manera de que haya una muy buena relación médico-paciente, y yo creo que eso es muy importante en un proyecto de ley. Miren, con mis 30 años de periodismo en El Salvador, hay dos cosas que no creo. Cuando un nuevo viceministro de Transporte dice que va a ordenar el transporte en el país, se lo he escuchado como a 8 o 9, y cuando un director de Seguro Social nuevo dice voy a hacer que respeten y traten a los pacientes con dignidad, y hasta el día de hoy, después de conocer a muchos directores de Seguro Social haciendo esa promesa, no lo logran. Entonces uno ve como difícil, ¿no? O sea, como que esto... Algunos lo han intentado, pero cuesta mucho que se logre. En el Seguro Social han habido normativas, reingeniería, ¿cuánta palabra? Y el problema del trato al paciente sigue siendo malo, igual que en los hospitales públicos. Pero ¿qué tanto depende eso de los directores? Porque si hemos visto públicamente un problema en salud, hemos visto las peleas entre los médicos y los directores de hospitales. Y uno se pregunta, ¿y estos directores de hospitales cómo se eligen? ¿Son gente adecuada para dirigir un hospital? Porque yo no creo que porque sea un buen médico tiene que ser un buen administrador, porque un director de hospital es un administrador, básicamente, de ese hospital. ¿Elegimos bien en este aspecto?
tenemos también que corregir ese tipo de cosas tan importantes. Mira, Nacho, mi punto de vista sobre este tema es que un buen médico no necesariamente será un buen director. Por eso, cómo se define que alguien sea un director, tiene que estar plasmado, como de hecho está en el reglamento de hospitales, en otros reglamentos que tiene el Ministerio de Salud y que debe tener también el Seguro Social y los demás subsistemas del Sistema Nacional de Salud. A nuestro juicio, es importante que reúna un perfil y ese perfil tiene que ir siendo modificado con el tiempo. Por ejemplo, que tenga gerencia hospitalar, administración hospitalar, que entre, hay carrera, ¿no? Entre en el tema de administrar y gestionar un servicio público, que es el hospital. Complejo, por cierto, muy complejo. Muy complejo. Porque finalmente el resultado es vida o muerte. Y uno aspira a que siempre sea vida y mejorar la salud de la persona. Entonces, si hay que hacer, nosotros en la comisión le hemos platicado al inicio de esta gestión, en mayo, que si vamos a platicar sobre estos temas, tenemos que evaluar también el Código de Salud. Entendemos que en este momento hay una propuesta de un nuevo Código de Salud que todavía está en Casa Presidencial y no ha llegado a la Comisión de Salud para su discusión. Entonces, mientras eso sucede, tendríamos que ver algunos artículos, por ejemplo, el artículo 21 del Código de Salud, que tiene que ver mucho cuál es la calificación, la experticia que debe tener un funcionario para ser director de hospitales. Eso tanto en el Ministerio de Salud como en el tema del Seguro Social. Recordando siempre que el Ministerio de Salud, además de que es el ente rector, también es un ente que provee servicios. Y entonces una de las discusiones que hemos tenido también en la comisión es que esta ley de creación del Sistema Nacional de Salud hay unas cosas que debemos de mejorarlas. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud es el ente rector y de ahí salen las directrices técnicas de muchos aspectos de la salud o de todos los aspectos de la salud, los subsistemas tienen que alinearse en eso. Ahora, pero si tenemos que los demás subsistemas, no solo porque tienen su propio presupuesto, que les da autonomía, pero en el aspecto funcional de cumplir directrices, le pongo un ejemplo, en la forma correcta de atacar al zancudo, por ejemplo, al mosquito de la Aedes aegypti, hay directivas propias del Ministerio de Salud totalmente técnicas e internacionales. Todos los subsistemas tienen que cumplirlo y no se va a venir a decir que porque tienen su propio presupuesto no lo van a hacer. Entonces, esa cadena tiene muchos eslabones. El eslabón de los servicios de salud en cuanto a elegir directores y subdirectores, a mi juicio, es importantísimo. Porque muchas veces ahí se rompe. Más que cambiarlo, discutirlo y rápido y sacar adelante esto. No estoy diciendo con esto de que hay directores que no tienen estudios, pero el problema es cuando hay directores que no tienen la capacitación y la experticia teórica y práctica para un cargo de alta envergadura, y usted puede ver que los salarios son altos, entonces, y que tampoco estamos en contra, desde que tenga la experticia. Ya, ¿está de acuerdo con esto, doctor Mata? Porque yo no sé, no creo que sea una respuesta a decir, es que un médico director tiene gente capacitada abajo que le va a hacer el trabajo administrativo. Yo creo que el director también tiene que conocer de todo eso, ¿no? No, yo creo que sería bueno que hiciéramos otra entrevista para hablar de cómo está estructurado el Sistema Nacional de Salud, porque hay muchas cosas que hablar, pues, pero lo único que te puedo adelantar es que existe un manual general de funciones de puestos y ahí están el perfil que debe tener un director de hospital, no es que nosotros lo desconozcamos, y es reciente, es del año 2014. Ahora, si en la escogitación final que se cumple el perfil, ahí hay una orientación que pongo A o B porque simpatiza conmigo, con mi ideología, lo que sea, esa es otra cosa. Pero yo quisiera regresarme a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, porque tú decías de que la gente no va a hacer gala de lo que hemos aprobado. Nosotros lo que estamos haciendo es darle una herramienta a la gente, fundamentalmente a los pacientes. Y por muy sencilla que sea una persona, si le explicas que tiene derecho a esto, a lo demás, y eso lo tienen que hacer los hospitales, y nosotros también lo vamos a hacer por nuestro lado, la gente tiene que empoderarse, si es que la gente no es tonta. Si a la gente le explica, el pariente, mira, tú no te mejorás, debería de verte otro médico. Entonces ahora es obligación del hospital proporcionarle la opinión del siguiente médico. Entonces, eso es dar un salto de calidad. Ya el paciente no es paciente de caridad. Así se ha atendido durante muchos años. Así es. Ahora, en lugar de ser un paciente de caridad,
va a ser una persona que va a ser titular de derechos en materia de salud. Y para eso está la ley, Nacho, porque si tú lees, ahí hay unas sanciones tan graves como ¿Cuáles son quitarle las sanciones? Bueno, desde quitarle la licencia 2 meses hasta 5 años a un médico. Yo no creo que un médico se vaya a exponer a que ese pobrecito vaya a denunciarlo ante la oficina tramitadora de denuncias y el Consejo Superior de Salud Pública determine que esa gravedad es tan grande que vale la pena sancionar. ¿Me la puede repetir? 5 años. ¿De 2 meses? Desde 2 meses hasta 5 años. 5 años. Dependiendo, es gradual, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad. Hay otras de 20 salarios Sí, comerciales. hay otras que son económicas, pero yo me quiero referir a esta porque digamos que ya un caso mayor de negligencia médica, ya eso es penal, no es parte Suponete que un médico por atender lo privado está atendiendo en lo público, trabaja en ambos sistemas y descuida al paciente y se va. Y en ese lapso en que él se fue, se murió. Pongamos el caso más grave. Eso meritaría la suspensión de la licencia por 5 años. Entonces, yo no creo que un médico con esta ley se vaya a atrever ahora a violarla. Aparte lo que pueda tener penalmente. Claro, esto no quita las acciones penales que las familiares puedan buscar por su lado. Pero yo estoy contento porque nosotros, esta es una herramienta de primera línea, o sea, es una herramienta que va en favor de optimizar. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, ahora ya no va a haber necesidad de estar diciendo que son necesarios los medicamentos, ahí lo dice la ley. Y si el paciente hace uso de la ley, va a tener su medicamento porque acuérdate que las sanciones van para las instituciones, para las personas, o sea, no solamente va para el médico, sino que si el médico no tiene la herramienta, el médico a su vez puede ir incluso a la oficina tramitadora de denuncias y decir, es el hospital, no soy yo. Y él lo va a demostrar a la hora de que se ventile cualquier juicio. Entonces, yo sí la veo muy positiva, yo sí la veo sumamente positiva, va a mejorar la gestión hospitalaria en general, va a permitir que los hospitales tomen más conciencia sobre la manera en que deben de tratar a los pacientes y sobre todo se van a preocupar más por garantizar ciertas comodidades. Por ejemplo, ahorita para que un familiar de un enfermo pueda acceder a un piso de un hospital, a nosotros nos hablan. Mire, por favor, ¿me puede ayudar a conseguir una tarjeta? Hoy no vale andar pidiendo favores, es un derecho visitar a su enfermo. Es un derecho a tener asistencia espiritual. En el caso de las citas que por ahí de repente son citas a 5 meses, 7 meses, 8 meses ahí después. Nosotros tendríamos, Nacho, ahí es un reto que tenemos, porque nosotros eso tenemos que legislar aparte las listas de espera. Esa es una cosa muy complicada. Incluso yo estaba revisando hace poco en Dinamarca, se acaban de poner de acuerdo para intentar hacerlo. Yo te contaba, te ponía el caso de un hijo mío, tuvo que esperar, mi nuera tuvo que esperar 6 horas en una emergencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ese no es un tema fácil, pero hay que legislarlo, hay que hacer un gran esfuerzo por legislar. Pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos elaborado el día de ayer. No, pero también la gente puede decir, si me dan una cita 7 veces después. Lo que pasa es que cuando hablamos que tiene que ser atendido oportunamente, sí tiene que ver. Porque si tú tienes una dolencia que, aunque sea una cirugía electiva, ¿verdad? Si tú te tardas 3 años en hacer una operación, eso no es oportuno. Y por lo tanto sujeto a una demanda. Juan Carlos, no solo es el tema de los fármacos, de los medicamentos, sino que va el tema de los exámenes complementarios de laboratorio, de gabinete y otros que tienen que ser oportunamente y que aquí está contemplado en la ley. Por lo tanto, la ley como herramienta va a ir modificando grandemente el funcionamiento institucional. Juan Carlos, rápidamente, antes de irnos al corte y a las preguntas de los amigos televidentes, tengo entendido que los médicos llegaron a la comisión donde ustedes pidiéndoles que se suspenda el pago por este año de $171 o 160 y tanto, no estoy seguro, pero por ahí va, que el Consejo Superior de Salud Pública le está haciendo, ¿no? A todos los que tienen consultorios, hospitales, clínicas, etcétera. ¿Qué está pasando con eso? Sí, bueno, ellos así llegaron a la comisión bueno, han visitado las diferentes fracciones, más bien, los diferentes grupos parlamentarios. Nosotros como una primera acción lo que hicimos fue llamar a las autoridades del Consejo Superior de Salud Pública para que nos den la explicación. ¿De por qué? ¿Por qué? Correcto. Y es algo que está legislado, que tienen el derecho de hacerlo. Sin embargo, no entendemos, y esas fueron las cuestiones que teníamos, las preguntas, que por qué nunca lo habían llevado a cabo. Entonces, hoy, de una manera espontánea, rápida, hacen el cobro de una
y ellos pues quedan sorprendidos los gremios médicos, los cuales pues nos han hecho ver a nosotros, a los diferentes partidos, de que no están en las condiciones porque ellos pagan otros impuestos y permisos de funcionamiento. Pero yo creo que es algo en el cual se debe de apoyar también al gremio médico, porque de alguna manera, Nacho... ¿Cuál es la intención de la comisión en ese aspecto? Es que eso podría repercutir incluso hasta en el precio de las consultas. Un veterinario que tal vez... Vamos a aclarar, tiene que ver hasta es los veterinarios. un primer cobro por $170, tengo entendido, este año. Los próximos años será de $21 al año. Sí. Es una vez al año el cobro. Hay un cobro que solo es de inicio Tengo y los otros... Tengo que ir un corte, les prometo que le voy a dar unos minutos para que hablemos también de este tema, aparte de las preguntas de los amigos televidentes. Ya volvemos. Estamos buscando verdaderos hinchas. Hinchas del buen fútbol y de los buenos smartphones. Hinchas de la rapidez. Hinchas de la perfección, que se logra con el trabajo en equipo. Estamos buscando hinchas de Xperia y Claro para que asistan al partido de su vida. Compra un Xperia M4 Aqua, M5 o Z5 en Claro. Registra tu factura en www.quieroiralachampions.com y participa por viajes a la semifinal de la UEFA Champions League. Sony Xperia. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El último segmento de debate gracias a Vermex Total. Desparasítate 2 veces al año, tú y toda tu familia, con Vermex Total. Y para niños menores de 12 años, Vermex Solución. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos. Los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Y para eliminar los parásitos en menores de 12 años, Vermex Suspensión de Laboratorios López. Bueno, vamos rápidamente con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Dice Mario Francisco, aquí no solo entra el personal médico, las autoridades deben garantizar suficientes insumos, personal y medicamento. Ángel dice que me alegra que haya sido aprobada esta ley porque sinceramente los pacientes somos tratados mal. A través de Facebook, Martín Cartagena dice, ellos aprueban, pero quien va a los hospitales es la población, no ellos, ni cuenta se dan. Carlos Rodríguez dice, esa ley debe ir acompañada de millones de dólares en equipación, medicina, recurso humano, más capacitación, etcétera. La salud pública y la seguridad social del país carecen de todo eso que impulsa esa ley. Otra cosa importante, combatir la corrupción en salud. Cuando se haga, habrán dado un gran paso, dice Carlos Rodríguez. Nelson Rolando Velázquez, ellos son doctores y no sé si me equivoco, se les olvidó agregarle a esa ley el respeto a los médicos y enfermeras por parte de los pacientes. Ahora ya se da que los familiares de los mareros le dicen a los doctores, si no lo salvaste vamos a matar. ¿Qué opinarán de eso ellos tres? Dice Ana Menéndez. Dentro de 7 meses, le digo, tengo una cita en el seguro para julio. Es cierto, dice con risa sarcástica Ana Menéndez. El exdiputado de la Asamblea Legislativa y ahora analista político Jorge Villacorta dice, ¿desde cuándo con una ley se resuelven este tipo de problemas? Pregunta Claudia Marina Monzón, en las instituciones de salud, si algo no hay, como médicos no puede recetarse.
creo que ha llegado el momento de indicar lo que el paciente necesite y el Estado como tal deberá proporcionarlo si está dentro de los servicios que ofrece y anotar todo en el expediente, pues no es responsabilidad del médico si no hay insumos o medicamentos necesarios para restablecer la salud del paciente. Los médicos hacemos milagros en un deteriorado sistema de salud. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, parece que teníamos bastante, digamos, televidentes médicos. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por dónde gusten? Bueno, mira, a mí me gustaría hablar con el señor Villacorta. Dice que desde cuándo las leyes resuelven los problemas. Es que son instrumentos normativos. Y este es un proyecto que tenía 13 o más años de estar ahí. Este pudo haber sido resuelto en otras legislaturas. Y nosotros hemos tomado la decisión de entrarle a este tema. Ve que es el único país que no tenía. Probablemente algunas personas, por no haber leído la ley, todavía no logran de entender, y ahí nos vamos a encargar de difundir esto. Pero es importante, por supuesto que se necesita mucho dinero, pero no solo dinero. Se necesita una actitud política, se necesita tener el interés y la voluntad política de sacar adelante el Sistema Nacional de Salud en ambos sectores, público y privado. Vea el problema de seguridad que acaba de plantear. Pandilleros amenazando a profesionales de la salud si un paciente muere o no muere. Si mucho del gasto de salud se va como consecuencia de la violencia. Y por eso es que yo le decía fuera de esta cámara, a mí siempre me ha extrañado de que por la Comisión de Salud muchos de los que andan cubriendo las noticias de la Asamblea Legislativa entran un rato o no llegan, porque finalmente como que no entienden que el tema de salud es importante. Y en el tema de salud es donde están casi todos los muertos del país. Así que yo sí creo que esta es una buena ley, que hay que difundirla, que pone el binomio paciente-médico en el centro de todas las acciones de salud, y que el hecho que ahora los profesionales de salud tengan contempladamente cuáles son sus derechos, al igual que el paciente, deja en igualdad de condiciones para que el sistema funcione. Y desde luego esto es perfectible. Hay que comenzar por algo y hay que comenzar por un buen reglamento. Esperaríamos entonces pues que del Ministerio de Salud salga un buen reglamento que sea sancionado por el presidente de la República, que sea totalmente constitucional y que se apegue al verdadero espíritu de esto, derechos y deberes, que como ya le dije, esto en la historia de la humanidad tiene 4.000 años de venir siendo discutido y seguirá siendo discutido. Yo agregaría que hay que publicitarlo, ¿no? Muchísimo. Eso es muy importante. Juan Carlos. Sí, de igual manera yo voy a retomar la intervención de Jorge Villacorta, y quizás nos hemos enfocado porque él ha sido diputado y sabe el quehacer legislativo. Es que, a ver, yo creo que tiene razón el doctor Candray, pero también tiene razón el doctor y mi amigo Jorge Villacorta, sí, porque esto es un problema más cultural, ¿no? Sí, de igual manera, yo pienso que esto es un aporte que nosotros como diputados debemos dar. O sea, el hecho de que nosotros nos hayan elegido en la Asamblea Legislativa es para que veamos por medio de leyes lo mejor para la población. El que lo va a ejecutar, obviamente, ya sabemos quién está en el gobierno y que de alguna manera debe de enfocarse a que sea de beneficio para la población. En la Comisión de Salud, Nacho, hemos aprobado leyes muy buenas. Yo le puedo decir que tenemos la ley de medicamentos, pero eso no quiere decir que porque nosotros hicimos la ley, automáticamente va a haber medicamentos. Ahí el Ejecutivo debe de tener y provisionar los medicamentos para todo el sistema de salud. La ley de la lactancia materna es un apoyo que le dimos desde la Comisión de Salud a todas aquellas mujeres emprendedoras que trabajan y que de alguna manera deben de darle un buen mantenimiento a sus niños, a sus criaturas. La ley de control y regulación en el uso de tabaco, esa ley, y quizás en esa me quiero enfocar, nosotros la dimos y yo quiero yo siempre le he criticado, trabajé en la ley, pero no quedé a gusto con las autoridades que quedaron ahí, que deben de ejercer la autoridad, pero sin embargo es una ley que sin que la estén ahí cuestionando o que estén yendo a quererla aplicar, la misma población la ha asimilado. Hoy vemos en los restaurantes, es prohibido fumar, o sea, y eso no es porque las autoridades competentes estén yendo a decirles, mire, aquí no deben de fumar, sino que los mismos restaurantes y otros negocios que se dedican a ventas de comida o lo que sea, han autorregulado, agarrando como de parámetro la ley de control y regulación de tabaco. Entonces, yo pienso que esto es tema de voluntad, ¿verdad? Es un tema cultural, el cual pues
esta ley que estamos aportando hoy, ojalá la población y también las autoridades competentes. No, sin duda, se la ley, pongan bienvenida, absolutamente bienvenida, o sea, no cabe duda. Lo que queremos es que sea una ley que se aplique, ya, porque en Salvador tenemos suficiente cantidad de leyes y no todas se cumplen. Doctor Mata. Sí, yo a través de todas las preguntas en común, lo que veo es algo que tú mencionaste al principio del programa. Es la actitud negativa de la mayoría de las personas, es una actitud negativa, es una cuestión totalmente cultural, sí. Porque incluso hay personas que han opinado y no conocen la ley. Así es. Entonces tú no puedes opinar de lo que no conoces. Luego lamento yo el comentario del diputado Villacorta, porque ha sido un gran legislador, y yo le voy a poner solo un ejemplo. La ley de medicamentos, él dice que las leyes no resuelven problemas. La ley de medicamentos redujo del 600% de ganancia a las empresas y el precio de los medicamentos, lo redujo en más del 40 a 50% por cada medicamento. ¿Eso es solución o no es solución? Pregúntele a la gente a ver si realmente ha sentido en su bolsillo o no. Entonces, incluso yo estuve con él, yo soy el presidente de la Comisión de Cambio Climático, él estuvo ahí y él estaba hablando que deberíamos de hacer una ley de cambio climático. Entonces, como que tiene un poco de pero yo no creo contradicción. que Jorge diga que las leyes no son buenas, ¿no? Jorge No, está sabe diciendo que no las resuelven leyes son problemas. buenas. No. Lo que pasa es que en este caso lo que ustedes están haciendo Es ley... que Nacho, es que mira, haciendo Nacho, ley, Nacho, déjame podría hablar. también ser sin ley. No, pero déjame O una sea, cosa. Es de las pocas cosas, digamos, que obviamente muchas Lo que veces pasa es que requiere la ley. nosotros con esta ley no pretendemos esto lo quiero dejar claro. Sí. Nosotros con esta ley no pretendemos resolver Ya. el Sistema Nacional de Salud, ni que mañana a los 5 minutos ya atendieron al paciente. Estamos explícitamente enfatizando que las personas tienen derechos y tienen deberes, y los prestadores tienen derechos y deberes. Y eso va a mejorar la gestión del sistema público y privado. Y yo quisiera enfatizar en algo. ¿A cuánta gente que va al sistema privado no le dicen que determinado procedimiento le va a costar $1,000 y le cuesta 3,000? Ahora los prestadores privados lo van a tener que pensar, porque la ley está regulando que tienen derecho a que se les informe cuánto cuesta el procedimiento para no terminar empeñando la cosa. Fíjate. Y otra cosa, Nacho, porque se me queda algo importante. Aquí está el doctor Candral. Miren, si nosotros hemos nacido en los hospitales, hombre, por ahí están comentando que ni vamos ni conocemos los hospitales. Si yo desde ahí comencé a lactar y me he destetado de los hospitales, toda mi vida ha sido hospitalaria. Entonces no me va a venir a decir cualquiera que está viendo el programa que yo no conozco los hospitales. Okay. Entonces, y la otra cosa es, me parece que, vuelvo a insistir, nosotros hay un elemento cultural y hay que difundir la ley. Por ejemplo, alguien dice que hay que respetar a los médicos. Si ahí está en la ley, Nacho, hombre, ahí está en la ley. Estamos hablando de derechos y deberes de los prestadores, derechos y deberes de los pacientes. Obviamente que le hicimos énfasis en los pacientes. Claro, pero también aquí aparece que hay que respetar al equipo pero le hicimos médico. énfasis porque es lógico. Entonces, se nos fue el tiempo, desgraciadamente. yo quisiera, porque en una entrevista nosotros no podemos explicar todo lo que contiene esta ley, pero yo quisiera que esta ley se viera con una perspectiva negativa, porque un trabajo tan grande como el que hemos tenido, si esta ley la deberían haber aprobado en el 2003 y nosotros la hemos sacado en el 2006. Claro. Yo me siento contento y felicito a los compañeros porque sí estamos aportando algo Yo grande para la salud a del los pueblo. tres los felicito y a todos los demás miembros de la Comisión de Salud, porque esta ley sí es una ley importante, obviamente, y concuerdo un poco con lo que decía mi amigo Jorge Villacorta, tratar dignamente a un paciente o cualquier persona no tendría por qué ser materia de ley. Tenemos que hacer materia de ley porque no se hace, pero no debiera ser parte, digamos, de nuestros principios básicos cristianos o universales plasmados en la Declaración de Derechos Humanos. Nacho, pero solo para terminar, el respeto, no necesita más. El respeto, la falta de respeto no se da únicamente en el ámbito de salud, la falta de respeto se da en todos lados. Entonces, así es. Bueno, ya me dijeron buenas noches el señor realizador y tengo que hacerle caso. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias. Doctor. Usted puede ver, Nacho, que el tema de salud es vibrante y hay que seguirlo discutiendo en profundidad. Por supuesto, doctor Cabrera Candray, también el doctor Mata Benex y Juan Carlos Mendoza. A los tres, muchísimas gracias. Amigos televidentes, los espero el lunes a las 8 de la noche. Estaremos conversando con el vocero presidencial, Eugenio Chicas. Hasta el lunes, buenas noches, excelente fin de semana.